Muy buen día, amados hermanos. Hoy vamos a platicar un poquito al respecto de la liturgia y el evangelio que nos invita la liturgia el día de hoy en la iglesia. Vamos a leer el evangelio de San Mateo en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. La palabra de Dios dice: Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes. Unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es que vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes, al oírlo, se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Así que convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así lo dejó escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y, gracias a sus datos, pudo precisar el tiempo de la aparición de la estrella. Después los envió a Belén con este encargo: id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo para ir también yo a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. Entonces se postraron y lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Pero avisados en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Muy bien, la palabra de Dios, ¿verdad? Es muy especial cuando nos da una enseñanza, ¿verdad? Ustedes y sobre todo cuando nos invita a reflexionar con ejemplos así como históricos, ¿verdad? Ustedes, en el caso del día de hoy, pues se celebra, se conmemora esta fecha en que los Reyes Magos van y adoran a nuestro niño, ¿verdad? Al niño Jesús, que lo encuentran envuelto en pañales, ¿verdad? Con mamá María, y lo adoran y le llevan regalos, ¿verdad? Creo que eso es como el contexto general de lo que conocemos muchas veces al respecto de esta fecha. Realmente hoy el Evangelio nos invita muchísimo más. ¿Por qué a muchísimo más? Porque en realidad tenemos que ver el contexto, ¿verdad?, en el que se desarrolla el Evangelio de San Mateo. San Mateo es uno de los evangelistas que escribió, ¿verdad?, el Evangelio basado en datos, ¿verdad?, porque era un estudioso de la ley, ¿verdad?, y tenía que todo lo que escribía estaba sustentado, ¿verdad? Es uno de los evangelios que tiene más sustento y respaldo, ¿verdad?, en los datos que plasma. No es, digamos, como el libro del Génesis, que es una inspiración y que muchas cuestiones son prefigurativas o que son como de alguna forma para que sean interpretadas, ¿verdad? En el caso de San Mateo, escribe, ¿verdad?, su evangelio y dice: Jesús nació en Belén de Judea en el tiempo del rey Herodes. Y eso así era, así fue, eso fue lo que sucedió. Y luego dice: unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén. Estos que iban preguntando por el niño, ¿verdad?, preguntando por ese niño que era el rey, que había nacido un rey, ¿verdad ustedes? Entonces esto es bien especial porque los reyes magos, solo la palabra magos nos hace meditar en el hecho que ellos no eran y no vivían dentro de la fe, ¿verdad?, sino que ellos pues practicaban cosas diferentes como la magia.
¿Qué los hace a ellos aterrizar y decir y buscar la estrella que los llevaba hacia nuestro Señor?